Bienvenidos de nuevo al corazón de la conversación, ese lugar donde el silencio tiene voz y los rumores laten como si fueran reales. Estás viendo Escándalos de Series Turcas, tu refugio para las historias que otros prefieren contar a medias. Gracias por estar aquí, por darle valor a la mirada profunda y a los relatos que no se quedan en la superficie. Antes de desenredar el misterio que oscureció a Estambul y bañó de luz a Barcelona, asegúrate de suscribirte. Si te conmueve la manera en que narramos y quieres mantener vivas estas pesquisas, considera pulsar el botón de unirme. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir. Respira hondo, porque la historia de hoy es de partidas, susurros desesperados y del coraje que exige empezar de cero aunque duela. Todo comenzó en una mañana gris y anodina en el aeropuerto de Estambul, de esas que suelen tragarse los secretos entre la neblina. Esta vez, el secreto cruzaba el vestíbulo sin disimulo. Afra Saraoglu avanzaba rumbo a la zona de salidas internacionales. No tenía nada de escapada veraniega, en el aire se adivinaba el peso de un corte definitivo. Acompañada solo por su representante y un maletero que apenas podía con varias valijas sobredimensionadas, Afra se movía con una determinación que inquietó a los que la reconocieron. Llevaba gafas oscuras, no solo contra el destello de los pocos paparazzi presentes, sino para cubrir unos ojos que parecían cansados de llorar, o quizá cansados de verlo todo. Cuando un reportero, atrevido y tembloroso, se acercó a preguntarle, Afra no sonrió. No improvisó tópicos de nuevos proyectos ni excusas de descanso estival. Su gesto estaba absorto, distante, casi irreal. Se detuvo un segundo, apretó el pasaporte con los dedos y soltó una frase que desde entonces resuena en todas las redacciones: solo necesito un cambio. Nada más. Después se perdió en el salón VIP y dejó detrás un torbellino de conjeturas más espeso que la bruma sobre el Bósforo. Ese solo necesito un cambio no fue una ocurrencia, fue un manifiesto. El sonido de una puerta cerrándose mientras millones se preguntan por qué. Con el reloj avanzando implacable, comenzaron a filtrarse detalles que ampliaron la dimensión de su viaje. Voces del sector inmobiliario susurraron lo que muchos temían: Afra no solo había comprado un billete, había levantado un refugio. Dicen que adquirió una joya en Barcelona, España. Una residencia con historia, escondida de la ruta del turista, pero tan cerca del mar que se siente la vibración del Mediterráneo. Una persona cercana a su círculo íntimo nos confió. Era el momento de empezar desde dentro, lejos del ruido y cerca de su paz. Barcelona no es un antojo caprichoso. Es una ciudad de arte, de pasión y de anonimato, justamente lo que Afra viene anhelando desde hace años. ¿Pero por qué ahora? Y, sobre todo, ¿corre hacia un sueño o huye de un recuerdo que la persigue? El relato de un nuevo capítulo siempre suena bonito, pero en Escándalos de Series Turcas sabemos que casi nadie gira la vida entera si el suelo donde pisa no se ha vuelto tóxico. ¿Era Estambul la que la asfixiaba, o eran algunas personas en ella? Aquí la historia cambia de ritmo y te deja sin aire. Mientras la prensa contaba valijas y vuelos, la tormenta real estalló una semana antes, a puerta cerrada. Fuentes que conocen de cerca a ambos nos han revelado que Mert Ramazan Demir estuvo íntimamente involucrado en los días previos a la decisión. Al parecer, hubo una conversación tensa, cargada de emociones, entre los dos antiguos compañeros de pantalla. Una charla que rompió en mil pedazos la frágil calma que habían mantenido durante meses. Mert, habitualmente ecuánime y dueño de un aplomo envidiado, habría perdido el control. Al descubrir que sus planes de irse eran firmes, trató de convencerla de quedarse. Quienes vieron el después describen a un hombre tambaleante por la inminencia de la pérdida. No entiendo por qué quieres irte ahora, cuando aún podríamos estar mejor, se le oyó decir. No habló un colega. Habló alguien a quien se le escapa la historia entre las manos. Fue crudo, desprovisto de argumentos, tan humano que dolía. Esta intervención arroja mil preguntas. ¿Qué quiso decir con estar mejor? ¿Nos perdimos un acercamiento? ¿O fue el último intento de una relación que nunca encontró su momento? Aquí es donde te pedimos a ti, comunidad de Escándalos de Series Turcas. ¿Crees que Afra hizo bien en dejarlo todo para salvarse, o debió quedarse a luchar por lo que quedaba con Mert? ¿Huir es cobardía o el acto más valiente de todos? Déjanos tu mirada en los comentarios y, si quieres formar parte del círculo más cercano, haz clic en unirme para obtener insignias exclusivas con las que expresar todo lo que esta historia te hace sentir. Porque, claro, en la constelación de los famosos, lo íntimo y lo profesional se entrelazan sin remedio. Hemos sabido que el movimiento de Afra no es solo existencial, también es una jugada de carrera de primer orden. Una voz de la industria, bajo anonimato, confirma, le ofrecieron un protagónico en una serie europea.
Es enorme para ella y quiere tomarlo sin ataduras ni distracciones. Se rumorea una gran producción española, con presupuesto ambicioso, que busca tender un puente entre el pulso turco y la estética europea. El papel sería complejo, emocional, hecho a medida para una mujer con el peso interpretativo de Afra. Y aquí está el dato que hace zumbar a las redacciones. Mert Ramazan-Demir habría recibido la propuesta de ese mismo proyecto meses atrás. Y dijo que no. Ese rechazo, dicen los analistas, transforma la aceptación de Afra en una declaración con todas las letras. Al tomar el trabajo que él rehusó, ella pisa fuera de su sombra. Va donde él no quiso seguirla. Un periodista especializado en entretenimiento lo sintetizó con puntería. Necesita respirar sin la sombra de Mert encima de cada decisión. Este papel es su grito de independencia. Mientras Afra mira el horizonte, Mert debe navegar los restos del rumor en Estambul. Desde que ella se fue, eligió un silencio que lastima. Lo vieron salir de un restaurante elegante en Bebek, cenando solo. Su semblante estaba serio, impenetrable. Cuando le preguntaron por la partida de Afra, no se inmutó. Subió al auto y desapareció. Sin embargo, quienes lo tratan dibujan a un hombre herido y confundido. No lo esperaba, nos confiesa un amigo. Creía que aún quedaban cosas por hablar. Pensó que el tiempo estaba de su lado. Se dice que, en los días posteriores a la discusión, Mert envió varios mensajes a Afra. Permanecen sin abrir o, por lo menos, sin respuesta. El silencio de ella es la última firma de su decisión. No hay nada más que discutir, nada que negociar. Los fans, ese pulso que alimenta la historia, están divididos. Frente a las puertas del set donde Afra filmó algunas de sus escenas más recordadas, una seguidora con los ojos enrojecidos nos resumió la pena de muchos. Si se va para encontrar su felicidad, la apoyamos. Pero da la sensación de que algo entre ellos quedó sin cerrar. Siempre nos hicieron soñar, aunque jamás lo confirmaran. Las redes reverberan ese sentimiento. Unos celebran su coraje y la coronan pionera de una nueva ola de actrices turcas en Europa. Otros lloran lo que perciben como el final definitivo de la era Meraf, ese apodo que los convirtió en mito digital. La teoría de que amar también es soltar, una frase que Afra deslizó en una entrevista semanas atrás, vuelve a escena como presagio. ¿No se estaba preparando? ¿Se estaba preparando a sí misma? Y entonces, el momento que quebró Internet. En medio del huracán, Afra no rompió el silencio con una nota de prensa, sino con una fotografía. Desde una terraza bañada de sol con el Mediterráneo desplegándose al fondo, se la veía en calma. El pie de foto fue una daga dulce, 3 palabras con el peso del mundo. Empezar de nuevo, sin miedo. En cuestión de minutos, la imagen reunió miles de comentarios. Uno subió a la cima con una avalancha de me gusta. Ojalá encuentres lo que Mert no pudo darte. En esa línea caben la historia que fue, la desilusión que siguió y la esperanza que se abre paso. Mientras Afra Saraoğlu se instala bajo el sol español y Mert Ramazan-Demir camina por las calles grises de Estambul, hay algo que queda claro. Esto no es un titular ruidoso y vacío. Es la factura de los sueños y el precio de las despedidas que nadie se atreve a pronunciar. ¿Qué le espera a Afra en Barcelona? Mert romperá el silencio y peleará por ella, o aceptará la distancia geográfica y emocional. Aquí estaremos, atentos, siguiendo cada movimiento y contándolo en esta casa. Gracias por ver Escándalos de Series Turcas. Si esta historia te tocó, deja tu like y comparte tus teorías. Y no olvides suscribirte y pulsar unirme para apoyar el periodismo independiente que se mete hasta el fondo. Estamos aquí para ti, pase lo que pase. Hasta la próxima. Mira siempre a las estrellas, pero pisa firme la tierra. Y si te quedaste pensando en aquella frase, vuelve a escucharla como latido. Solo necesito un cambio. A veces, lo único que tenemos es la valentía de decirlo y la determinación de sostenerlo. Afra lo dijo, y lo está sosteniendo. Barcelona será testigo. Estambul, también. Y nosotros, contigo, no le quitaremos los ojos de encima.